Muy bien. Vamos a empezar. Mire, una vez que hemos explicado y repasado lo que podría considerarse la parte técnica de la enseñanza de nuestro libro La Buena Nueva del Reino de Dios y del Trono de su Gloria, el día de hoy me gustaría dedicar la plática a la palabra que guía hasta la verdad completa y hacia ninguna otra parte. Pero antes de esto me gustaría hacer algunas aclaraciones. Mire, en la presentación de algunas ediciones de la Biblia se explica entonces que la Biblia nos comunica de modo inmutable la palabra del propio Dios. Si esto fuera así, entonces ninguna palabra de la Biblia podría cambiarse, modificarse o contradecirse, puesto que estas palabras serían entonces la verdad misma transmitida por Dios a la humanidad y por lo tanto tan inmutables como lo es Dios mismo. Sin embargo, es evidente que en la Biblia esto no sucede así. Les daré tan solo dos ejemplos para darme a entender. Miren, primero, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en uno de sus pasajes, Yahvé Elohim ordena en uno de sus mandamientos, no matarás, como todos sabemos. Sin embargo, más adelante, entonces en otro pasaje, Yahvé Elohim mismo ordena matar a los propios israelitas que no obedezcan y hagan adecuadamente los ritos de sacrificios de ganado y de aves. Luego entonces, Yahvé Elohim mismo instruye a los israelitas en relación a la conquista de las ciudades lejanas y que no se rindan ante ellos. Y entonces les ordena, entren en esas ciudades y maten a todos los varones. Y a las mujeres, a los niños, al ganado o animales y todo lo que haya en esas ciudades, lo tomarán como botín. Luego les instruye y les dice, ahora les instruiré sobre la conquista de las ciudades cercanas. Cuando entren en estas ciudades, ustedes matarán todo ser viviente y no dejarán nada con vida. Es decir, hombres, mujeres, niños y animales por igual. Como vemos, estos pasajes son altamente contradictorios entre sí y en ningún momento dan un solo y único mensaje inmutable y eterno. Luego entonces Yahvé Elohim no debe ser considerado el único Dios verdadero, cuya palabra por definición tendría que ser tan inmutable como es Él mismo. Más bien Yahvé Elohim debe ser considerado entonces como una potencia o un ser espiritual involucrado con la creación del universo en general y con el devenir histórico del ser humano en particular. Muy bien, les daré el segundo ejemplo. Miren, pero ahora una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en un pasaje de una de las cartas de Pablo, entonces él afirma y dice, el ser humano no se justifica o permanece libre de pecado por obedecer la ley que Yahvé Elohim dictó en el Antiguo Testamento, sino que más bien el ser humano queda justificado o libre de pecado simplemente por mantener y sostener la fe en Cristo. Y entonces asevera categóricamente, Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. Como vemos con estos dos ejemplos solamente, tanto las palabras del Antiguo Testamento como las palabras del Nuevo Testamento en ocasiones albergan cambios, modificaciones y contradicciones. Luego entonces no deben ser consideradas estas palabras la palabra inmutable de Dios. En realidad,
de todo el contenido de la Biblia, lo esencialmente rescatable es el mensaje original de Cristo. Pues este mensaje demarca con claridad la verdad de la ilusión y entonces guía al hombre para que avance hacia la verdad completa que es Dios. Y cualquier palabra que se le atribuya a Cristo y que de una u otra forma en esta palabra no se vea esta clara demarcación, podemos dudar de que haya sido dicho específicamente por Él como parte integral de su mensaje original. Y es por esto entonces que la palabra de Cristo es la que finalmente puede guiar a la humanidad hasta la verdad completa, puesto que esta es la única palabra que señala hacia la verdad completa y hacia ninguna otra parte. Esto que yo les digo es tan importante que voy a leer para ustedes unos dichos de Cristo que se encuentran en el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento y donde Cristo mismo habla de su propia palabra. Miren. Vamos a leerlos todos. 1. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. 2. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. 3. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 4. Tratáis de matarme, les está hablando a la gente. Tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre. 5. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. 6. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. 7. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá ni probará la muerte jamás. 8. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios, y sin embargo no le conocéis. Yo sí que lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. 9. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 10. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino para salvar el mundo. 11. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. 12. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Volveremos en particular sobre este versículo la semana que entra. Muy importante. 13. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado.
14. Yo les he dado tu palabra. A los apóstoles se está refiriendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Ahora, como yo no soy del mundo. 15. Santifícalos en la verdad. Nuevamente a los apóstoles. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Finalmente 16. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Muy bien, con lo dicho en esta plática sobre la palabra de Cristo y lo dicho en pláticas anteriores sobre el mensaje original de Cristo, yo les he entregado a ustedes todo lo que Él dijo. Su palabra y su mensaje jamás cambian, ni se modifica, ni se contradice. Es perfectamente coherente y consistente, puesto que señala un solo camino y una sola meta a alcanzar. Es decir, el reino divino o Dios. Simplemente demarca la verdad de la ilusión para que el ser humano entonces, animado por esta palabra, pueda avanzar hacia la verdad completa que es Dios, la única verdad que eternamente es. Muy bien, con lo dicho hasta aquí, entonces podemos dar por terminada esta plática para continuar ahondando en el tema que nos ocupa la semana que entra. Muchas gracias. Muy